Les doy la bienvenida a este nuevo podcast. Un podcast que estoy seguro va a ser muy polémico. Un podcast que seguramente levantará llagas en algunos. Pues les doy la bienvenida al podcast de niños asesinos. Aquí hablaremos de aquellos niños que dejaron su huella en la historia por cometer crímenes violentos, por cometer crímenes que quedaron en la retina de muchos. Analizaremos el por qué lo hicieron y daré mi punto de vista sobre todo aquello que ha pasado. Les doy la bienvenida y por favor pónganse cómodos para escuchar estas historias aterradoras que son de la vida real y que puede que le pasen algún día a usted o a alguien que usted conozca, porque todos tenemos ese instinto asesino y es peor cuando es un niño. Bienvenidos. Les doy la bienvenida una vez más a este podcast donde conocemos a los niños asesinos y bueno, el día de hoy cerramos este podcast con la historia de Dylan Klebold y Eric Harris, los asesinos de Columbine. Bien, aquí quiero hacer varias acotaciones. Número 1, no voy a nombrar las víctimas, no voy a dar sus nombres, porque este tema es muy delicado. El tema de Columbine, todo lo que diga Columbine es muy delicado. Por tal razón, no daré los nombres de las víctimas. Omitiré algunos datos, puesto que los contenedores de podcast y de audios por lo general son muy quisquillosos con este tema y puede que incluso no lo puedan ni publicar en Spotify. Y número 3, este tema causa mucho dolor en las personas que lo vivieron. Más como por respeto a ellos será una historia breve y no contaré así como detalles escabrosos ni nada de esto. Haciendo esta advertencia, comenzamos. Bueno, el día martes 9 de abril de 1999, en la escuela Columbine ubicada en Colorado, ocurrió una de las peores masacres de la historia hasta ese momento de Estados Unidos. Estos dos personajes, Eric y Dylan, llegaban a su escuela pasadas las 9 de la mañana y sus primeras víctimas fueron dos jóvenes de 17 años que eran novios, y estos se encontraban a la entrada de la escuela en El Prado y fueron sorprendidos por unas granadas, las cuales fueron lanzadas por Eric y Dylan cuando se dirigían hacia allí. No conformes con esto, remataron a los jóvenes a bala. La mujer murió, el hombre sobrevivió pero quedó postrado en una silla de ruedas para siempre. Al entrar a la escuela, otras 3 víctimas sucumbieron ante las balas de estos asesinos, cayendo
en las escaleras de la entrada principal. Siguieron recorriendo salones, disparando a diestra y siniestra sin importar quién cayera. Llegaron a la cafetería donde ya un profesor había sacado a todos los jóvenes de allí heroicamente, pero los asesinos lo encontraron y le dispararon. Le dispararon en el cuello y el hombre murió desangrado horas más tarde. La idea de ellos era volar la cafetería, puesto que cuando la policía entró ya en acción, encontraron 3 maletas llenas de explosivos que afortunadamente pues no sirvieron. Los jóvenes seguían salón por salón disparando sin importar quién cayera. Solo disparaban con un gran arsenal que tenían. Entre ellos incluían unas mini ametralladoras llamadas Tec 9. Habían escopetas de doble cañón, de largo alcance, armas de fuego y granadas. Llegaron a la biblioteca donde se escondían algunos otros sobrevivientes y uno a uno, mesa por mesa, fueron disparándoles. Allí asesinaron a 10 personas y dejaron heridas a 15. Habían más de 40 jóvenes ahí escondidos y ellos tenían las balas para matarlos a todos, pero no se sabe por qué no lo hicieron realmente. Desde las ventanas vieron a la policía y comenzaron a intercambiar disparos con ellos de una manera de película prácticamente. Luego los jóvenes, ya viéndose rodeados y sin nada más que poder hacer, se suicidaron. Eric se disparó en la boca y Dylan en la sien. Pero vamos a explorar un poco más quiénes eran estos dos jóvenes, Eric y Dylan. Eric Harris era un joven de 18 años que desde muy joven había tenido la oportunidad de conocer internet gracias a su padre, pues era un militar. Y al principio el internet comenzó como un método de comunicación entre militares. Entonces Eric usó estos conocimientos que tenía desde muy pequeño y creó su propio blog, un blog de internet llamado ¿Quieres saber qué odio? Allí él narraba todo lo que odiaba, las personas, la música, todo lo que odiaba. Incluso llegó a escribir en una ocasión que quería matar a su vecino, quien era uno de sus también mejores amigos. Y pues esto trascendió a agresiones, a todo. Lo más extraño es que Eric en la primaria fue un joven muy destacado, fue un joven muy inteligente, fue un joven que sus profesores le veían gran producción de éxito cuando fuera grande, cuando fuera adulto. Sin saber por qué se volvió agresivo, violento, y también era muy aficionado a los videojuegos, en especial al videojuego Doom, del cual él fue creador de varios niveles que se conocían como mods. Él fue el creador de muchos de los niveles de este videojuego. Y él tenía una comunidad en línea en la que jugaba con este videojuego. Pero empezó a tener comportamientos extraños. Eric comenzó a lastimar animales, no al punto de matarlos, pero sí lastimarlos. Era muy agresivo con su familia, con las personas de su alrededor. Incluso su padre estaba preocupado por el comportamiento que él tenía frente a la sociedad y a las demás personas. También se dice que él fue el autor intelectual
de esta masacre. Tenemos ahora a Dylan Klebold. Era todo lo contrario a Eric. Era un joven muy introvertido. Incluso estuvo en una escuela de genios, porque él era muy inteligente cuando era niño. Pero no se sabe cómo, cuando llegó a Columbine, de inmediato trabó amistad con Eric. Y fue cuando empezaron, se dice, a planear 4 años antes de la masacre lo que iban a hacer. Comenzaron con robos menores. Robaron un camión, una camioneta de computadoras. Ellos se arrepintieron completamente durante el juicio que se les hizo. Ellos pidieron perdón y se arrepintieron, y bueno, no fue a mayores, ya que pues el monto no era tampoco grande, fueron cerca de 3 computadoras y nada más. Y el dueño de las computadoras decidió no poner ya, quitar la denuncia contra los jóvenes al ver que estaban arrepentidos. En una foto que se suelen tomar en las escuelas a los alumnos, se les vio a Eric y Dylan como si estuvieran apuntando con un arma. Y esto fue un año antes de la masacre. Ya estaba todo premeditado. La policía encontró en la casa de los jóvenes diarios de todo lo que estaban planeando hacer en Columbine. Querían asesinar a la mayor cantidad de alumnos posibles. Su meta eran 500. Lo cual hubieran podido lograr hacer, porque ese día era día de clases plenas y habían cerca de 800 estudiantes en Columbine. La masacre se iba a perpetrar el día anterior, pero ese día no iban todos los alumnos a la escuela, por lo que decidieron hacerlo el día que fue, porque ese día sí había muchas personas ahí en Columbine. La policía encontró planos del edificio hechos por Eric y por Dylan, y eran muy detallados, es decir, tenían una memoria impresionante, una memoria idética para reconocer todos los salones, las salidas, cómo podían bloquear los pasillos, es decir, sabían y conocían toda la escuela al derecho y al revés, como se dice. Una de las jóvenes que se salvó porque en un baile que se había hecho un mes antes, ella había ido con Dylan. Por este motivo la dejaron ir. Lo mismo otro joven que estaba allí en la biblioteca al momento de la matanza. Eric también lo dejó libre y le dijo que se fuera porque al parecer era el único que les ayudaba con tareas y con cosas de la escuela, y por eso lo dejaron libre. Esta fue una de las peores masacres hasta ese momento, con un saldo de más de 20 personas muertas y cerca de 50 heridas. La policía actuó muy tarde actuó, hasta que los jóvenes se suicidaron, entraron 1 hora después. Y eso es la crítica que todo el mundo le hace a la policía de ese momento, a razón de que el profesor que había salvado a varios jóvenes se podía haber salvado si el grupo SWAT hubiera decidido entrar 1 hora antes. El profesor murió 2 horas después de que los jóvenes se suicidaran hacia mediodía. Hubo muchas críticas a ID Software, en especial a John Romero y a John Carmack, por el videojuego Doom, ya que las personas ignorantes decían que los jóvenes se influenciaron por el videojuego para asesinar a hacer esa masacre. También criticaron a bandas como Poison, Marilyn Manson, Rammstein, que porque sus letras siempre inducen al
al odio y a la violencia. Y también criticaron mucho a las familias de porque cómo los jóvenes iban a adquirir semejante arsenal, prácticamente un arsenal militar, para hacer esta masacre. Finalmente, Columbine es recordado por muchos, y incluso se hicieron varias películas. Hay un documental de Michael Moore, el cual hace una crítica directa al gobierno por lo que pasó. Él le preguntó a Marilyn Manson qué opinaba sobre lo que decía el gobierno y la gente ignorante, sobre que su música y sus letras eran los que le habían inducido a estos jóvenes a hacer la masacre. Él simplemente respondió que él no era el culpable, porque era el gobierno, con su ley de permitir vender armas a cualquier persona, los que ocasionaban estas cosas. Además dijo que Michael Moore le preguntó a Marilyn Manson sobre qué le diría a Eric y a Dylan antes de que cometieran la masacre. Y él dijo: yo no les diría nada, yo los escucharía, porque el gran problema es que nadie escucha a los jóvenes, nadie escucha sus problemas, nadie escucha sus deliberaciones, nada, nadie está atento a los jóvenes, y es por eso que estas cosas pasan. Hay una película muy buena que se llama Elephant y habla y muestra cosas muy reales sobre lo que pasó en la masacre de Columbine. Finalmente, han existido muchas más masacres en Estados Unidos y se sigue vendiendo armas como si fueran pan caliente. No hay una ley estricta que prohíba esto. Claro, está en la Constitución, cada país es libre de hacer lo que quiera con sus leyes. Pero me parece muy cómico que digan que videojuegos y música son los culpables de los comportamientos de los jóvenes, cuando es en casa donde empieza la primera formación de conducta de los jóvenes. También se trató de poner más seguridad en las escuelas poniendo policías armados, lo cual es ridículo, porque eso no sirve para nada. Y una otra cosa que hay que comentar sobre Eric Harris es que a él un psicólogo le hizo un estudio y determinó que era un narcisista mitómano con síndrome de Dios. Él se creía que era la persona más inteligente que existía y que todos eran unos imbéciles al lado de él. Incluso él quería colocar algunas bombas en estaciones de gasolina, en iglesias, para que lo recordaran toda la vida. Curiosamente sí, Eric Harris y Dylan Klebold se conocen hoy en día, aunque hayan pasado más de 20 años, se siguen conociendo. Y pues realmente es aterrador lo que pasó. Algunas masacres que se han cometido, los asesinos dicen que se inspiraron en Eric y Dylan. Incluso un joven que cometió una masacre en Crimea, en una escuela de Crimea en Rusia, estaba vestido exactamente igual a como estaba vestido Eric Harris el día de la masacre. También en Columbine existía un grupo que se hacía llamar las Gabardinas Negras, pero era un grupo de jóvenes que eran programadores de videojuegos y jugaban videojuegos de rol. Se decía que Eric y Dylan pertenecían a este grupo, pero no era cierto. Ellos simplemente usaron estas gabardinas negras para
poder entrar las armas y pasar desapercibidos cuando llegaran a la escuela. Eric y Dylan también eran muy inteligentes, esos muchachos. Sí, eran muy inteligentes. Y de hecho hicieron una película entre ellos que trataba sobre unos sicarios. Y curiosamente usaron unas instalaciones parecidas a la escuela de Columbine para hacer esto. También hicieron un videodiario llamado La Orden del Sótano, y allí narran el por qué querían cometer la masacre. Se despedían de su familia y mostraban el arsenal que tenían. También cabe la pena aclarar que este arsenal lo consiguieron en una feria de armas en una ciudad ahí mismo en Colorado, y una amiga de 19 años que ellos tenían les compró las armas con la excusa de que ellos querían aprender a cazar. La joven no fue incriminada ni nada por el estilo, pero un arsenal, cazar un animal con una Tec 9, eso es, deja que pensar, ¿no? La Tec 9, una mini Uzi, una ametralladora. Cazar animales con una ametralladora, no sé. Hay muchos videos de cámaras de seguridad, pero el FBI decidió incautar todo el material y destruirlo. Pero obviamente se puede conseguir en algunas páginas de internet. En YouTube no, ni se tomen la molestia de buscar eso, que eso no existe. También existen fragmentos de llamadas al 911 que hicieron varias personas desde dentro, y de fondo se escuchan los impactos de bala, ¿no? Es increíble. También existen grabaciones de lo que ellos hicieron en la cocina, en el comedor y en la biblioteca, pero estas sí fueron destruidas por el FBI para evitar que las personas se inspiraran en esto, al igual que los diarios que ellos dejaron, los videodiarios que ellos dejaron, también fueron destruidos porque el FBI no quiere que nadie siga los pasos de estos jóvenes. La masacre de Columbine, cometida por dos jóvenes de 18 y 17 años. Muchos dicen que por el bullying excesivo al que eran sometidos estos jóvenes. De hecho, unos jóvenes populares en la escuela de Columbine, que se hacían llamar las gorras blancas, cogieron a estos dos jóvenes, a Eric y a Dylan, y los encerraron, los rodearon y los bañaron con salsa de tomate, diciéndoles que eran gays. A los primeros a los que mataron fueron a estos gorras blancas. También los acorralaron y les dispararon sin clemencia. ¿Hasta dónde lleva el bullying? ¿Hasta dónde llevan las agresiones? En este podcast hemos visto varios jóvenes que, inspirados en eso, es que cometen masacres, cometen homicidios. ¿Podríamos culpar a la violencia de causar más violencia? ¿Podríamos inculpar a los que agreden a otros como los que hacen que ese chip se despierte y se vuelvan criminales? En mi humilde opinión, creo que sí. La sociedad es la que cultiva todo esto, y luego nos quejamos cuando los oprimidos se levantan y hacen su venganza. Si la sociedad fuera más justa, yo creo que esta clase de casos no los veríamos. Pero claro, solo es mi opinión. Y les dejo con eso. Hasta aquí ha llegado este podcast. Y hasta aquí ha llegado esta serie de niños asesinos. Espero que durante estos 20 audios hayan conocido algo más de historias macabras
en donde los niños fueron los principales protagonistas. Espero que este podcast haya sido de su agrado y los invito a que si les gustan estos temas me sigan en YouTube como Hernán Parra Podcast, en Spotify como Niños Asesinos. En Spotify pueden encontrar todos mis podcasts y en YouTube pueden encontrar todos los audios disponibles. Les doy las gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar este podcast cada semana y muy pronto esperen más historias y más realidad, porque recuerden, la realidad siempre superará la ficción. Hasta una próxima ocasión.